La sangre gotea sobre la nieve fresca mientras Sara corre en la oscuridad. El anillo de su marido yace detrás de ella, tirado como las cadenas de su pasado. Los monstruos se acercan, hombres borrachos con armas y cuerdas, liderados por el mismo hombre que la compró como su esposa. Llega al borde del acantilado. No hay ningún lugar a donde huir. La muerte abajo o la tortura arriba. Esas son sus opciones ahora. Pero entonces una sombra se mueve a la luz de la luna. Un guerrero se levanta de la noche, extendiendo su mano hacia ella. Es un Lakota, el pueblo al que le enseñaron a temer. Sus ojos cuentan una historia diferente. En este momento, su vida pende de un hilo. Tomará su mano y arriesgará todo por una oportunidad de amor verdadero, o terminará su historia aquí, entre sangre y hielo. Antes de que volvamos a empezar, dinos desde dónde nos estás viendo y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 meses antes, Sara repasó por última vez el arrugado recorte de periódico antes de guardarlo en su diario. Respetable caballero acomodado busca esposa temerosa de Dios. Debe ser culta, de buena educación y estar dispuesta a ayudar a gestionar próspero rancho ganadero en Dakota. Edad preferida, 18-25. El anuncio había sido su salvación, o eso pensaba ella, una oportunidad para escapar de los sofocantes círculos sociales de Boston y de los interminables planes de emparejamiento de su tía. Ahora, mientras la diligencia traqueteaba por la interminable pradera, aquel mismo papel le parecía un contrato con el diablo. Sara se apoyó la frente contra la ventana polvorienta, observando cómo se acumulaban nubes de tormenta en el horizonte. Los demás pasajeros se habían bajado 2 paradas antes, dejándola sola con sus pensamientos y el chirrido rítmico de las ruedas de madera. Última parada, Fort Harrison. La voz del conductor interrumpió su melancolía. Sara reunió sus escasas pertenencias, una bolsa de lona que contenía todo lo que se había atrevido a llevarse de su antigua vida. El vestido que llevaba era de su madre, modificado apresuradamente en las semanas previas a la partida. Un medallón con las miniaturas de sus padres colgaba pesadamente de su cuello. La ciudad que la recibía estaba muy lejos de la bulliciosa comunidad ganadera descrita en las cartas de Thomas Blackwood. Un puñado de edificios desgastados se agazapaban contra el viento de la pradera. Hombres con ropas polvorientas holgazaneaban fuera del bar. Sus ojos la seguían desde el carruaje con un interés depredador. «Señorita Mitchell». Un hombre alto se adelantó desde las sombras de la tienda general. Thomas Blackwood tenía una figura imponente con su abrigo negro y sus botas lustradas. Era el ranchero exitoso que sus cartas habían retratado. Pero algo en sus ojos hizo que a Sara se le pusiera la piel de gallina. «Bienvenida a tu nuevo hogar». Su sonrisa nunca llegó a esos ojos mientras tomaba su bolso, con un apretón innecesario en su codo mientras la guiaba hacia una carreta que esperaba. «Tendremos que darnos prisa si queremos vencer esa tormenta. El predicador Jones no puede esperar mucho más». A Sara se le aceleró el corazón. ¿El predicador? Pero seguramente deberíamos tomarnos un tiempo para... La boda será hoy. Su tono no admitía discusión. «A menos que prefieras pasar tu primera noche en la ciudad soltera, estos hombres no han visto a una dama como es debido en meses». La amenaza en su voz era inconfundible. La ceremonia transcurrió en una nebulosa de miedo y confusión. El predicador Jones pronunció las palabras mecánicamente. Sus ojos llorosos nunca se encontraron del todo con los de Sara. Ella notó distraídamente que el cuello de su camisa estaba manchado de jugo de tabaco. Cuando Thomas deslizó el anillo en su dedo, su agarre fue aplastante. La tormenta estalló mientras cabalgaban hacia el rancho. La lluvia se mezclaba con las lágrimas silenciosas de Sara. Thomas hablaba poco, excepto para señalar los límites de su tierra,
un territorio que ella descubriría más tarde que había sido robado a los Lakota mediante la violencia y el engaño. La casa se alzaba de repente a través de la lluvia. Una estructura en expansión que en su día pudo haber sido grandiosa, pero que ahora le parecía a Sara una prisión que se alzaba del barro. «Será mejor que entres antes de que te mueras de frío», dijo Thomas, ayudándola a bajar del carromato. Sus manos se demoraron demasiado, con demasiada posesión. «No querría que le pasara nada a mi preciosa esposa nueva». La casa estaba fría a pesar de la estación, llena de sombras y con olor a humedad de habitaciones cerradas. Sara descubriría más tarde por qué la anterior ama de llaves había huido por la noche, por qué nadie en el pueblo la miraba a los ojos cuando pasaba. Pero esa primera noche solo supo que había cometido un terrible error. La verdadera naturaleza de Thomas emergió lentamente al principio. Una palabra dura aquí, un apretón contundente allá. La mantuvo aislada, interceptando cualquier carta de casa. Los sirvientes le tenían demasiado miedo como para ofrecerle ayuda. Sara aprendió a moverse en silencio, a anticipar sus estados de ánimo, a ocultar lo peor de sus moretones. Pero fue el descubrimiento en el ático lo que finalmente la quebró. Mientras Thomas estaba fuera por negocios, ella encontró el baúl, lleno de cartas, fotografías y efectos personales de 3 esposas anteriores. Sus historias terminaron en accidentes sospechosos, enfermedad o simplemente desaparición. Cuando Sara leyó sus palabras desesperadas, supo que ella sería la siguiente. Aquella noche empezó a planear. Acumuló pequeñas cantidades de comida. Memorizó las rotaciones de los guardias, estudió el campo desde su ventana. Los campamentos de invierno de la tribu local de los Lakotas estaban al norte. Tal vez le concedieran refugio, a pesar de las historias que Thomas contaba sobre su salvajismo. Cualquier cosa era mejor que esperar su turno en aquel baúl. El sonido de los caballos en el patio hizo que Sara volviera al presente. Thomas había regresado temprano. Rápidamente volvió a colocar la tabla del suelo que ocultaba sus preparativos y alisó sus faldas. Mañana sería demasiado tarde, tenía que huir esta noche. La oportunidad de Sara llegó justo antes de medianoche. Thomas se había emborrachado hasta quedar aturdido en su estudio, como solía hacer después de regresar de la ciudad. Incluso a través de las gruesas paredes podía oír sus ronquidos. El sonido que una vez la había disgustado, ahora significaba libertad. Moviéndose silenciosamente con sus pies enfundados en medias, recuperó el medallón de su madre de su escondite. En el interior había logrado ocultar una pequeña cantidad de dinero doblado en pequeños cuadrados. No era mucho, pero suficiente para empezar de nuevo si lograba llegar a la siguiente ciudad. Las escaleras de la servidumbre eran traicioneras en la oscuridad, pero Sara había practicado este descenso una docena de veces cuando Thomas estaba fuera. Tercer escalón desde arriba, cruje en el lado izquierdo. Séptimo escalón, tabla suelta en el centro. Colocó cada pie con la precisión de una bailarina. Una tabla del suelo crujió por encima de su cabeza. Sara se quedó inmóvil con el corazón latiéndole con fuerza. 1 segundo, 2, 3. La casa volvió a sumirse en el silencio, pero ella sabía que se le estaba acabando el tiempo. El amanecer llegaría demasiado pronto. Las bisagras de la puerta de la cocina se habían engrasado cuidadosamente durante la semana anterior, unas gotas cada noche para que Thomas no notara el olor de golpe. Ahora se abría en silencio hacia el frío glacial. Sara se calzó las botas que había escondido detrás de un barril de lluvia y dio su primer paso hacia la libertad. La luz de la luna transformó el familiar patio en un laberinto de sombras. Se deslizó de una a otra, aprovechando la cobertura de los árboles desnudos y las dependencias. El establo era su primer objetivo, no para un caballo, que se echaría de menos de inmediato, sino para el pequeño bulto de provisiones que había escondido en el pajar.
Un perro ladró en la distancia, otro respondió más cerca de la casa. Las manos de Sara temblaban mientras subía la escalera del establo. El bulto estaba justo donde lo había dejado. Carne seca, un chal caliente, cerillas, envueltas en hule. Se lo ató a la espalda y bajó. Fue entonces cuando oyó la voz áspera y achispada que atormentaba sus pesadillas. «¿Vas a algún sitio, mujer?» Thomas estaba en la puerta del establo, tambaleándose ligeramente pero lúcido. El frasco plateado que tenía en la mano brillaba como un arma. «Te vi, ¿sabes?», farfulló dando un paso adelante. «Escabulléndote, planeando, como los demás». Su risa era desagradable. Todos se creen listos. Sara retrocedió, golpeando con los hombros la madera rugosa de un establo. El caballo que había dentro relinchó suavemente. Los demás. Su voz le sonó extraña a sus propios oídos. ¿Como Elizabeth? ¿Y Mary? ¿Y la pobre Catherine? El rostro de Thomas se retorció. «Has estado en mi baúl. Sé lo que les hiciste». Cada palabra era como un trozo de hielo en su garganta. «Justo lo que planeabas hacerme a mí». Se movió más rápido de lo que ella esperaba, lanzándole el frasco a la cabeza. Sara se agachó y corrió, esquivando sus manos a garras. Golpeó la puerta a toda velocidad, irrumpiendo en la gélida noche. «¡Guardias!». El rugido de Thomas rompió el silencio. «¡La mujer está huyendo!». Las linternas se encendieron en todo el recinto. Los hombres gritaban, los perros empezaron a ladrar con fuerza. Sara corrió. Le ardían las piernas mientras se abría paso a través de la nieve que le llegaba hasta las rodillas, dirigiéndose hacia la línea de árboles. Una bala pasó zumbando junto a su oído. Cambió de dirección, zigzagueando erráticamente. Le siguieron más disparos, pero la oscuridad y la nieve jugaron a su favor. El terreno empezó a ascender. Sara siguió avanzando, incluso cuando sus pulmones pedían aire a gritos. Ahora podía oír caballos, con los cascos amortiguados por la nieve. La voz de Thomas se oía en el viento, ordenando a los hombres que se dispersaran. Subió cada vez más alto, hasta que los árboles empezaron a escasear. El bulto se enganchó en una rama y se desprendió, pero no pudo detenerse para recuperarlo. La luna emergió de detrás de las nubes, pintando el mundo con una luz plateada y dura. Entonces, de repente, no había ningún lugar a donde correr. El borde del acantilado se abría ante ella, un vacío negro en la noche nevada. Detrás de ella, los caballos se abrían paso a través de la maleza. Podía oler el tabaco y el whisky en el viento. Sara se estiró y se quitó el anillo de boda del dedo, arrojándolo a la oscuridad. La sangre de su uña rota salpicó la nieve a sus pies. El tiempo de huir había terminado. Ahora tendría que elegir. El guerrero parecía materializarse de las propias sombras, su movimiento tan fluido que podría haber sido parte del viento. Sara vislumbraba su silueta a la luz de la luna, pómulos altos, ojos oscuros como piedras. De Río, una sola pluma de águila colgando de su cabello trenzado. No llevaba pintura de guerra, pero el rifle colgado a la espalda y el cuchillo en el cinturón hablaban de su disposición para la batalla. «Elige rápido», dijo en un inglés perfecto, con voz profunda y firme. «Vienen». Sara se quedó atónita. Todo lo que le habían enseñado le gritaba que huyera de ese hombre. Las advertencias de Thomas sobre los salvajes asaltantes resonaban en sus oídos. Pero Thomas era un mentiroso, un asesino, y había algo en los ojos de ese guerrero, no el brillo depredador que había aprendido a temer en los de su marido, sino algo más profundo, más tranquilo. El sonido de los caballos se acercaba. Se oyó un grito. La habían visto. El guerrero extendió la mano. «Confía o muere. No hay tiempo para medias tintas». Sara tomó su mano. Él la apartó del borde del acantilado con una suavidad sorprendente y la condujo a la oscuridad entre los árboles.
Se movían con rapidez, pero en silencio. Los pasos del guerrero eran seguros a pesar del terreno traicionero. Sara tropezó una vez. Él la sujetó con fuerza, estabilizándola sin decir palabra. Detrás de ellos, la voz de Thomas se oía en el viento. «Dispérsense, encuéntrenla. Sabe demasiado». El guerrero la guió hasta un hueco entre dos pinos enormes. «¡Espera!», y susurró, y luego pareció desaparecer entre las sombras. Sara se apretó contra la áspera corteza, tratando de ralentizar su respiración. El frío le atravesaba el fino vestido, pero el miedo le impedía temblar. Se oyeron unos cascos que se acercaban, se detenían y se alejaban. Una rama se rompió cerca. Sara contuvo la respiración. Las huellas conducen por aquí. Uno de los guardias, demasiado cerca. «¡A por el jefe!». El sonido de una breve refriega rompió el silencio, seguido de un golpe sordo. El guerrero reapareció, limpiando su cuchillo en la nieve. «Duerme», dijo simplemente. «Pero vienen otros. Debemos alcanzar los caballos». Corrieron juntos por el bosque, el guerrero eligiendo su camino con una precisión asombrosa. Después de lo que parecieron horas, pero que probablemente fueron solo minutos, llegaron a un pequeño claro. 2 caballos esperaban, formas oscuras contra la nieve. El guerrero la ayudó a montar y luego se subió detrás de ella. Su pecho estaba caliente contra su espalda, sus brazos seguros a su alrededor mientras tomaba las riendas. Cabalgaron con fuerza durante la noche, las pezuñas del caballo amortiguadas por la nieve. «Me llamo Lobo Veloz», dijo después de que hubieran recorrido varios kilómetros entre ellos y sus perseguidores. «Jefe de la banda de Ghost Ridge». «Sara», logró decir entre dientes. «Sara Mitchell, aunque supongo que ya no soy realmente la señora Blackwood». «No», asintió Lobo Veloz. «Esa vida ya ha quedado atrás». Envolvió sus hombros con una pesada túnica de búfalo. El pelaje aún conservaba su calor. «¿Por qué?». La pregunta había estado ardiendo en su mente. «¿Por qué me ayudas?». Running Wolf guardó silencio durante un largo momento. «Hemos vigilado a Blackwood durante muchas lunas. Su maldad se extiende como veneno por esta tierra. Se lleva lo que no es suyo: tierras, vidas, esposas». Su voz se endureció. «Hace 3 inviernos mató al marido de mi hermana por atreverse a disputarle nuestro coto de caza. Las autoridades no hicieron nada». «Encontré pruebas», dijo Sara. «En su casa, documentos, cartas, pruebas de lo que ha hecho». Los brazos de Lobo Veloz se apretaron ligeramente a su alrededor. «Entonces tal vez los espíritus guiaron nuestro encuentro, pero por ahora necesitas refugio y descanso. Mi gente te ayudará. Y cuando Thomas venga a buscarme, que venga». Había acero en la voz de Lobo Veloz. «Sabemos cómo defender. En los nuestros». Amanecía cuando llegaron al campamento, pintando el cielo con franjas de color lavanda y dorado. El humo se elevaba de las cabañas cubiertas de pieles, llevando el aroma de los fuegos de cocina. Las mujeres envueltas en coloridas mantas se detuvieron en sus tareas matutinas para verlos pasar. Los niños se asomaban por detrás de las faldas de sus madres. Lobo Corredor la ayudó a desmontar frente a un gran tipi decorado con símbolos pintados. Salió una anciana, con el rostro profundamente arrugado, pero los ojos agudos y alerta. «Abuela», dijo Lobo Veloz en su propio idioma, y luego cambió al inglés para que Sara lo entendiera. «Esta necesita nuestra ayuda. Ha huido de Blackwood». Los ojos de la anciana recorrieron a Sara, observando su vestido rasgado, sus brazos magullados, el miedo y el cansancio en su rostro. Asintió una vez. «Entonces es bienvenida aquí». Le tendió las manos arrugadas a Sara. «Ven, niña, vamos a calentarte». Sara miró a Lobo Veloz. Él asintió con ánimo. «Ve, descansa. Hablaremos más tarde». Mientras Sara seguía a la anciana hacia la cálida oscuridad del tipi,
Sintió que algo cambiaba dentro de ella. Por primera vez desde que había llegado al territorio de Dakota, se sentía segura. Sarah se despertó con el sonido desconocido de voces de mujeres hablando en voz baja en Lakota. El abrigo de piel de búfalo todavía estaba envuelto a su alrededor, y alguien le había quitado las botas llenas de barro. Durante un momento, permaneció inmóvil, dejando que los acontecimientos de la noche la invadieran. La fuga, el acantilado, la mano del lobo veloz extendida en la oscuridad. La abuela del lobo veloz, que había dado instrucciones a Sarah para que la llamara abuela hace medicinas, estaba sentada cerca, moliendo hierbas con movimientos experimentados. El aroma fuerte y limpio llenó el tipi. Cuando vio que Sarah abría los ojos, le ofreció una taza de líquido humeante. «Bebe», dijo en un inglés entrecortado. «Es bueno para el mareo». El té era amargo pero reconfortante. Mientras Sarah bebía, otras mujeres entraron en el tipi, trayendo ropa limpia, un vestido de piel de ciervo curtida, decorado con intrincados abalorios y calientes polainas. La ayudaron a vestirse con manos suaves, cacareando con simpatía por sus moretones. Una mujer, que se presentó como ciervo veloz, empezó a peinar los enredos del cabello de Sarah. «Mi hermano ha corrido un gran riesgo», dijo Ciervo Veloz, en voz baja, «traer a una mujer blanca al campamento». «¿Lobo Veloz es tu hermano?», preguntó Sarah, haciendo una mueca cuando el peine atrapó un nudo. «Es un buen jefe. Piensa primero en la gente». Pero el consejo tribal hizo un gesto que Sarah no pudo interpretar. «Muchos temen traer problemas». Antes de que Sarah pudiera responder, se produjo un alboroto en el exterior. Lobo Veloz se dirigió a la entrada del tipi y miró hacia afuera. Luego volvió con ojos preocupados. «El consejo se reúne. Te llaman». La cabaña del consejo era más grande que las demás. Sus paredes de cuero estaban pintadas con escenas de cacerías y batallas. 15 hombres estaban sentados en círculo, entre ellos Lobo Corredor. Su rostro estaba impasible cuando Sarah entró, pero sus ojos transmitían tranquilidad. Un anciano con trenzas grises habló primero, con la traducción del Lobo Corredor. «Mujer blanca, vienes a nosotros huyendo de tu propia gente. ¿Por qué deberíamos arriesgar la seguridad de nuestros hijos para darte cobijo?» Sarah enderezó la espalda, recordando el baúl del ático de Thomas. «El hombre del que huí no es de mi pueblo. Es un asesino que ha robado vidas, tanto blancas como lakotas. He visto la prueba de sus crímenes. Puedo ayudaros a detenerlo». Lobo Corredor tradujo. Los ancianos deliberaron en voz baja. Otro hombre habló, con el rostro marcado por alguna batalla de hace mucho tiempo. «Y cuando vengan los soldados, cuando digan que hemos robado la esposa del hombre blanco, no soy de su propiedad», dijo Sarah con firmeza. «Les diré la verdad. Tu gente me salvó la vida». Siguió más discusión. Sarah permaneció quieta bajo su escrutinio, aunque sus piernas temblaban de cansancio. Finalmente, Lobo Corredor habló. «El consejo ha decidido que puedes quedarte, por ahora, pero debes aprender nuestras costumbres. Trabaja con nuestras mujeres, demuestra que eres digna de nuestro santuario». El alivio hizo que a Sarah se le doblaran las rodillas. «Gracias. Trabajaré duro, lo prometo». Cuando el consejo se dispersó, la abuela que hace medicina apareció a su lado con una pequeña bolsa de cuero decorada con púas de puercoespín. «Bolsa de medicina», explicó, colgándosela al cuello. «Para protección. La nueva vida necesita una medicina fuerte». Esa tarde, las mujeres comenzaron la educación de Sarah. Le enseñaron a raspar una piel, riéndose amablemente de sus torpes primeros intentos. Ciervo Veloz le enseñó a identificar raíces comestibles en el bosque invernal. Al atardecer, tenía las manos llenas de ampollas y le dolía la espalda, pero el orgullo florecía en su pecho con cada pequeño logro. Lobo Veloz
la encontró esa tarde, mientras practicaba cómo hacer cuerda con fibras vegetales. Él se sentó cerca observándola trabajar. «Lo haces bien», dijo. «Muchas mujeres blancas llorarían ante tales tareas». «Ya no lloro», respondió Sara, concentrada en las fibras. «Tu gente me ha mostrado más amabilidad en un día de la que he conocido en meses. La amabilidad es fácil, la confianza hay que ganársela». Hizo una pausa. Los hombres de Blackwood registraron el bosque hasta el mediodía. «Volverán con más cazadores». Las manos de Sara se quedaron quietas. «No pondré en peligro a tu gente. Si tengo que irme...» «No». La voz del lobo veloz era firme. «Ahora estás bajo mi protección, pero debes saber el precio». Se puso de pie, elevándose sobre ella. «Descansa, mañana aprenderás más». Mientras Sara yacía en sus pieles esa noche, escuchando el viento invernal, tocó la bolsa de medicina que llevaba en el cuello. Por primera vez, desde que salió de Boston, sintió la emoción de la esperanza. Aquí, entre estos salvajes, y había encontrado algo que nunca había conocido en el mundo del hombre blanco: la oportunidad de ser algo más que la posesión de alguien. Las 2 semanas pasaron como el agua que fluye sobre las piedras. Las manos de Sara se llenaron de callos por el trabajo y su piel se oscureció por el sol. Las mujeres habían empezado a enseñarle a hacer abalorios, una tarea que requería una paciencia que ella no sabía que poseía. Cada noche, sus dedos se agarrotaban de tanto sujetar las diminutas cuentas, pero el patrón creciente de flores azules y blancas le daba una satisfacción que nunca había encontrado en los logros de salón de Boston. «Tus puntadas mejoran», dijo Ciervo Veloz, examinando el trabajo de Sara. «Pronto harás pulseras de boda, ¿eh?» Su sonrisa burlona hizo sonrojar a Sara. «No creo que...» empezó Sara. Pero la atención de Ciervo Veloz se había desviado hacia algo que estaba detrás de ella. «¡Hermano! Ven a ver el abalorio de la hermana Blanca». Lobo Veloz se acercó a su círculo de trabajo, y su presencia hizo que el corazón de Sara latiera más rápido. Había estado fuera 3 días, explorando los límites de su territorio. Ahora se agachó junto a ella, tomando el abalorio con sus fuertes manos. «Estas flores son una buena medicina», dijo suavemente. «Una fuerte protección». Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros e intensos. Como la que las hace, una ráfaga de viento frío atravesó el campamento, haciendo que las solapas del tipi se cerraran de golpe. Lobo Veloz se puso en pie con un movimiento fluido. «Llega la tormenta, deberíamos recoger más leña». Sara se levantó para seguirlo, ignorando la sonrisa de complicidad de Ciervo Veloz. Trabajaron en un cómodo silencio, recogiendo ramas caídas del borde del bosque. Sara había aprendido a moverse más silenciosamente ahora, colocando los pies como hacían los lakotas. «Los hombres de Blackwood estaban en el puesto de comercio», dijo de repente Running Wolf. «Ofrecen una recompensa por noticias tuyas». Sara apretó con fuerza su fardo de leña entre los brazos. «¿Cuánto?» «Lo suficiente como para tentar a hombres débiles». Él le tocó el brazo suavemente. «Pero nuestra gente no es débil. Aquí estás a salvo. ¿Por qué confías tanto en mí?» La pregunta brotó de ella antes de que pudiera detenerla. «Soy blanca. Tu pueblo tiene todas las razones para odiarnos». Lobo Veloz permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando las nubes de tormenta que se acumulaban. «Ven, te mostraré algo». La condujo a su tipi personal, en el que Sara nunca había entrado antes. En el interior sacó un viejo fardo de cuero de un cofre pintado. Al desenvolverlo con cuidado, reveló un libro, una Biblia, con las páginas dobladas y marcadas con flores secas. «Mi madre enseñaba en la escuela de la misión», dijo sorprendiéndola.
Amaba al Dios del hombre blanco, pero también conservaba nuestras viejas costumbres. Decía que la verdad es la verdad, sin importar qué lengua la diga. Sonrió con tristeza. Murió de fiebre del hombre blanco hace 5 inviernos, pero me enseñó a juzgar a las personas por su corazón, no por su piel. Lo siento, dijo Sara en voz baja. Por tu madre le habrías caído bien. Volvió a envolver la Biblia con cuidado. Tiene su espíritu, gentil pero fuerte. Un trueno retumbó en lo alto. Sara se estremeció, no del todo por el frío. La tormenta llega más rápido de lo que pensaba, dijo Lobo Veloz. Deberíamos regresar, pero cuando salieron ya caían copos de nieve gordos. El viento había arreciado, empujando la nieve hacia los lados. Lobo Veloz le tomó la mano. Es demasiado peligroso cruzar el campamento ahora. Espera aquí hasta que pase. Sara sabía que debía negarse. Las mujeres del campamento eran progresistas en muchos aspectos, pero aún había que observar las convenciones. Sin embargo, la tormenta empeoraba por momentos y el tipi de Loba Veloz era cálido y seguro. Ella asintió. Se sentaron en lados opuestos del fuego, compartiendo carne de búfalo seca e historias mientras la tormenta arreciaba. Lobo Corredor le contó de su primera cacería de búfalos, de las búsquedas de visiones en las colinas sagradas, de los cambios que había visto en las tierras de su pueblo. Sara se encontró hablando de su propio pasado, la muerte de sus padres por el cólera, la fría caridad de su tía, la desesperada esperanza que la había llevado a responder al anuncio de Thomas. «No tienes la culpa», dijo Running Wolf cuando ella se quedó en silencio. «El mal lleva muchas máscaras. Blackwood engañó a otros antes que a ti, pero debería haber visto». «No». Se acercó para sentarse a su lado, tomando sus manos entre las suyas. «Deja de llevar la vergüenza que le pertenece a él». Sara levantó la vista hacia su rostro, viendo la luz del fuego jugar a través de sus fuertes rasgos. Algo cambió entre ellos, como el hielo rompiéndose en un río. Lobo Corredor extendió la mano lentamente, dándole tiempo a ella para apartarse, y le tocó la mejilla. Sus dedos estaban callosos, pero eran suaves. Sara se inclinó hacia su tacto, cerrando los ojos. «Nunca te haría daño», susurró en la cota, palabras que ella había aprendido a entender. «Lo sé», respondió en la misma lengua, y su acento le hizo sonreír. La tormenta aullaba afuera, pero en ese momento Sara solo sentía paz. Por primera vez desde que tenía memoria, estaba exactamente donde debía estar. A la mañana siguiente de la tormenta, los rumores se extendieron por el campamento como la pólvora. 2 jóvenes cazadores habían visto a Sara salir del tipi del Lobo Corredor al amanecer. Aunque no había sucedido nada inapropiado, Sara podía sentir las miradas de reojo, oír las conversaciones susurradas que se detenían cuando se acercaba. La abuela hace medicina resolvió el asunto a su manera. Trasladó las pieles de Sara, que dormía, a su tipi, y luego anunció en voz alta, tanto en inglés como en lakota, que su nieto era un hombre honorable y que si alguien pensaba lo contrario, podía discutirlo con ella personalmente. Nadie lo hizo, pero algo había cambiado entre Sara y Running Wolf. Sus miradas se cruzaban con más frecuencia alrededor de las hogueras centrales. Sus manos se rozaban al pasar herramientas o comida. Cada roce enviaba chispas a través de la piel de Sara, despertando sentimientos que ella pensaba que Thomas había matado para siempre. Una tarde fresca, Running Wolf le pidió que le ayudara a pintar su escudo de piel de búfalo. Mientras trabajaban juntos bajo la luz del sol invernal, él le contó su historia. «Cada marca guarda un recuerdo», explicó, trazando una línea en zigzag de ocre rojo. «Esto es medicina del rayo, de mi primera búsqueda de visión. Aquí», señaló un círculo de huellas de manos, «mis hermanos guerreros que lucharon a mi lado contra el cuervo. Y esto
Tocó un espacio vacío. Esto espera una nueva historia. Sara sumergió los dedos en la pintura, vacilante. ¿Puedo? Él asintió, observándola atentamente mientras ella presionaba la palma de la mano contra la piel, dejando una huella perfecta junto a sus hermanos guerreros. Ahora eres parte de la medicina del escudo, dijo suavemente. Parte de mi protección. Una sombra cayó sobre su trabajo. Ciervo veloz estaba allí con el rostro serio. Vienen jinetes, dijo en la cota. Muchos jinetes. Lobo veloz se puso en pie al instante con el escudo en la mano. Ladró órdenes, y el campamento se puso en movimiento. Las mujeres apresuraron a los niños a entrar en las tipis. Los guerreros revisaron las armas. ¿Cuántos?, preguntó Lobo Veloz a su hermana. 20, tal vez más. Llevan la bandera estadounidense. El corazón de Sara se apretó. ¡Soldados! El rostro de Lobo Veloz se endureció. Blackwood tiene amigos entre los casacas azules. Quédate con la abuela, yo me encargaré de esto. No. Sara le agarró del brazo. Déjame hablar. Y con ellos. Si me buscan, es demasiado peligroso. Es más peligroso que piensen que me has secuestrado. Confía en mí, Lobo Veloz. Por favor. Sus miradas se cruzaron en una silenciosa batalla de voluntades. Finalmente, él asintió. Pero, de apoyo. Los soldados llegaron en una nube de nieve y cascos atronadores. Su líder, un joven teniente con más bronce que sentido común, apenas miró a Lobo Veloz antes de fijar su atención en Sara. Señora Blackwood, su marido está muy preocupado por su seguridad. Me llamo Sarah Mitchell, dijo con claridad, y dejé a Thomas Blackwood por mi propia voluntad, después de descubrir pruebas de sus crímenes. El teniente se movió incómodo. Señora, el señor Blackwood ha sido un ciudadano respetado de este territorio durante 15 años. Estas acusaciones son ciertas, interrumpió Sara. Asesinó a sus anteriores esposas. Encontré pruebas en su casa, cartas, efectos personales, propiedad robada. Gritó una voz familiar. Thomas salió de detrás de los soldados, con el rostro retorcido en una falsa preocupación. Querida, estos salvajes claramente te han envenenado la mente. Ven a casa. Todo será perdonado. La mano de Running Wolf se apretó en su escudo, pero Sara se mantuvo firme. No soy de tu propiedad, Thomas. Nunca lo he sido, y moriré antes de volver contigo. La máscara de Thomas se desprendió por un momento, mostrando la rabia que había debajo. Se volvió hacia el teniente. ¿Lo ves? La han hechizado. Por ley, es mi esposa. Exijo que la devuelvas a mi custodia. El teniente parecía inseguro. Señora, si está retenida contra su voluntad, estoy aquí, por elección propia, dijo Sara con firmeza. Esta gente me salvó la vida cuando mi marido intentó matarme. Reclamo santuario entre ellos. Esto es una tontería, gruñó Thomas. Teniente, cumpla con su deber. Pero el joven oficial vaciló, mirando entre la mirada firme de Sara y la furia apenas contenida de Thomas. Finalmente, se enderezó en su silla de montar. No veo pruebas de secuestro o coacción. Esto parece un asunto doméstico, fuera de la jurisdicción militar. Inclinó el sombrero ante Sara. Buenos días, señorita Mitchell. Esto no ha terminado, espetó Thomas, mientras los soldados daban la vuelta a sus caballos. Te arrepentirás de esto, Sara. Los dos os arrepentiréis. Observaron hasta que los jinetes desaparecieron entre la nieve arremolinada. Solo entonces Sara se permitió temblar. El brazo de Lobo Veloz se deslizó alrededor de su cintura sosteniéndola. Mujer valiente, murmuró. Corazón valiente. Ella se volvió hacia su abrazo, respirando su fuerza. Lo que dije, va. En serio, nunca volveré. No, asintió él. Tu camino ahora te lleva hacia adelante. Ven conmigo, si así lo deseas. Sara lo miró a los ojos y vio su futuro escrito allí. Lo deseo. El final del invierno trajo vientos más cálidos y nuevos desafíos.
Se corrió la voz por el territorio de la mujer blanca que vivía entre los Lakota. Algunas historias la pintaban como una cautiva, otras como una bruja que había encantado al jefe. La verdad era a la vez más simple y más compleja. Sara estaba sentada con las piernas cruzadas en la cabaña de enseñanza, rodeada de niños. Una vieja Biblia abierta en su regazo, la copia de la madre del lobo veloz, sus páginas suaves por el paso del tiempo. Gato, dijo, señalando la palabra. Luego, en Lakota, Igmu. Los niños repitieron ambas palabras, riéndose de su pronunciación, de su idioma. Sara sonrió, recordando sus propias dificultades con los sonidos complejos. Ahora le resultaban más naturales, aunque todavía tropezaba con las palabras más graves y guturales. Maestra. Una niña pequeña le tocó el brazo. ¿Por qué dos palabras significan lo mismo? Sara pensó en cómo explicarlo. Diferentes personas ven el mismo mundo a través de diferentes ojos. Como recogió una pluma del suelo. Para mí, esto fue una vez solo una pluma de pájaro. Pero tu gente me enseñó que también es medicina, una conexión con el Padre Celestial. Ambas cosas son ciertas. La voz del lobo veloz llegó desde la puerta. Buena respuesta. Los niños se apresuraron a subir, saludando a su jefe con respeto antes de salir. Sara empezó a levantarse, pero corriendo Lobo le hizo un gesto para que se quedara sentada. «Les enseñas bien», dijo, acomodándose a su lado. «Aprenden a caminar en ambos mundos. ¿Como tú?» Ella tocó la Biblia suavemente. «Tu madre era sabia». «Sí». Él tomó su mano, su pulgar trazando las líneas de su palma. «Ella diría lo mismo de ti. Venir aquí, aprender nuestras costumbres, pero conservar las buenas partes de las tuyas». Sara se apoyó en él, sintiendo el sólido calor de su hombro. Algunas cosas merecen la pena conservarse, otras... Pensó en Thomas, en la rígida sociedad de Boston. Otras, es mejor dejarlas atrás. Hablando de conservar, Running Wolf metió la mano en su bolsa de medicinas. «He hecho algo para ti». Sacó una pulsera de intrincado avalorio, flores blancas y azules, como el patrón que había aprendido, pero trabajadas con la habilidad de un maestro. Pequeñas cuentas doradas captaban la luz como estrellas. «Una pulsera de boda», dijo en voz baja. «Si la quieres». A Sara se le cortó la respiración. ¿Tu gente aceptaría eso? ¿Una mujer blanca como esposa del jefe? «Mi gente ve ahora tu corazón, no solo tu piel», trazó su mejilla. «Pero debe ser tu elección». «Libre elección». Las lágrimas le nublaron la vista. «Sí», susurró. «Sí». Él ató el brazalete alrededor de su muñeca con manos suaves. Luego, siguiendo la costumbre Lakota, compartieron una pipa, sellando su compromiso ante los espíritus. Su paz se vio interrumpida por la llegada urgente de Swift Deer. «Hermano, los jinetes de Fort Harrison traen noticias». El rostro del lobo veloz se puso serio mientras escuchaba el informe de su hermana. Sara había aprendido suficiente Lakota para captar las palabras importantes. Blackwood, papeles, gobernador territorial. «¿Qué pasa?», preguntó cuando Ciervo Veloz terminó. «Blackwood afirma que atacamos el ganado de los colonos. Dice que robamos mujeres». Lobo Veloz apretó la mandíbula. «El gobernador envía funcionarios la próxima luna para investigar. Está intentando forzar mi regreso», se dio cuenta Sara. «Si puede demostrar que la tribu está atacando, enviarán soldados. Nos obligarán a ir a la reserva». Corriendo Lobo asintió. «O algo peor». Sara agarró la Biblia con la mente acelerada. «La prueba que encontré en su casa sobre los asesinatos, la tierra robada, ¿podría ayudar eso? Contra los papeles del hombre blanco, firmados por el gobernador». Corriendo Lobo negó con la cabeza. «Necesito más. Entonces encontraremos más».
Sara se puso de pie, inundada por la determinación. Thomas lleva registros de todo. Debe de haber algo en su estudio que pueda delatarle. Lobo. Veloz comprendió al instante lo que quería decir. Demasiado peligroso. La casa está bien vigilada ahora, pero conozco sus secretos, los lugares ocultos, los pasadizos de los sirvientes. Ella tomó sus manos. Confía en mí, mi amor. Puedo hacerlo. Él estudió su rostro durante un largo momento. Juntos, dijo finalmente. Haremos esto juntos. Pasaron la noche planeando. Ciervo Veloz correría la voz de que Sara había sido vista dirigiéndose hacia el este, desviando la atención del rancho. Dos guerreros de confianza crearían una distracción en los corrales. Sara y Lobo Veloz se colarían a través del huerto que ella conocía tan bien. Mientras se preparaban, Abuela que hace medicinas le trajo a Sara un pequeño paquete envuelto en piel suave. Para el valor, dijo, revelando un collar de garras, de oso y hierbas sagradas. Medicina antigua, medicina fuerte. Sara inclinó la cabeza para recibir el regalo. Gracias, abuela, por todo. Esa noche, cuando el campamento se sumió en la oscuridad, Sara y Running Wolf se sentaron junto a su hoguera privada. Mañana traería peligro, pero esta noche era suya. ¿No te arrepientes?, preguntó él, observando cómo las llamas bailaban. En sus ojos, Sara tocó el brazalete de matrimonio, sintiendo su promesa contra su piel. Solo que no te encontrara antes. El amanecer pintaba el cielo de rojo sangre, mientras Sara y Running Wolf se acercaban al rancho. Habían dejado sus caballos escondidos en un bosquecillo a 3 kilómetros y avanzaban a pie a través de 1900. La bruma matutina. Sara llevaba un vestido prestado de ciervo veloz, con el pelo trenzado al estilo Lakota. Si alguien la divisaba desde la distancia, solo vería a otra mujer india. Lobo Corredor le tocó el brazo y señaló. Había una carta clavada en un árbol, un cartel de «Se busca», con el rostro de Sara dibujado con trazos toscos. La recompensa se había duplicado. Última oportunidad para dar la vuelta, susurró. Sara enderezó los hombros. No hay vuelta atrás. Se acercaron sigilosamente, aprovechando las sombras de la madrugada. El rancho cobraba vida, el humo salía de las chimeneas, los caballos relinchaban en el establo. El corazón de Sara latía con fuerza cuando llegaron al huerto. Todo parecía igual pero diferente, como volver a una pesadilla. Un destello de movimiento llamó su atención. Marta, la criada de la cocina, estaba tendiendo la ropa. La chica siempre había sido amable con Sara y le había dado comida extra cuando Thomas había ordenado que se quedara sin ella. Ahora Marta estaba paralizada, con la ropa olvidada en sus manos, mirando a Sara con los ojos muy abiertos. Sara se llevó un dedo a los labios. Marta miró hacia la casa y luego asintió levemente. Recogió su cesta y se apresuró a entrar, dejando deliberadamente la puerta de la cocina entreabierta. 100. Dentro, el estudio olía a whisky y tabaco. Las manos de Sara temblaban mientras empezaba a registrar el escritorio. Running Wolf vigilaba la puerta mientras ella trabajaba. Cartas, libros de contabilidad, contratos. Los examinó rápidamente. Tenía que haber algo. Una tabla del suelo crujió en el pasillo. Running Wolf se fundió en las sombras detrás de una estantería. Sara se metió debajo del escritorio justo cuando se abrió la puerta. ¿Más café, señor Blackwood? La voz de Marta. Póngalo ahí. Thomas sonaba irritado. ¿Alguna señal de esas reses desaparecidas? No, señor. Pero Cook dice que oyó que los indios fueron vistos al este de aquí, dirigiéndose hacia la reserva. Salvajes inútiles. Se oyó el crujido de papeles. Cuando lleguen los hombres del gobernador, lo arreglaremos de una vez por todas. No más incursiones, no más esposas robadas. Envía a un chico a buscar al teniente Parker. Tengo nueva información para él. Sí, señor. La puerta se cerró.
Sara apenas respiró hasta que los pasos de Thomas se desvanecieron. «Está reuniendo pruebas contra tu gente», susurró. «Tenemos que...» La mano del lobo corredor se cubrió de repente su boca. Se acercaron más pasos, más pesados. La puerta se abrió de nuevo. «Blackwood», una nueva voz. «Militar. Recibí tu mensaje. Teniente». «Bien, mire esto». Se barajaron papeles, pruebas derredadas, declaraciones de testigos, todo lo que necesita para recomendar una acción. ¿Todo esto sucedió desde que la mujer huyó? Obviamente están tomando represalias por intentar rescatarla. Mi esposa... ¿Sigue siendo tu esposa, entonces? ¿Legalmente? El teniente sonaba escéptico. Después de lo que dijo sobre los asesinatos, mentiras. El puño de Thomas golpeó el escritorio. Ese salvaje ha envenenado su mente. Tenemos que actuar ahora, antes de que la corrompan por completo. Tengo amigos en el gobierno territorial. Nos apoyarán si estas redadas son reales. Son lo suficientemente reales. Y hay más, oro. Los indios lo tienen, en contra de los términos del tratado. Una vez que los saquemos, los papeles volvieron a crujir. Tu parte sería considerable. Una larga pausa. Yo mismo llevaré estos al gobernador. ¿Cuándo puedes? Estar listo para moverte. Una semana, quizás menos. Solo asegúrate de que esos papeles lleguen a las manos correctas. Los hombres se fueron, sus voces se desvanecieron. Sara se sintió enferma. Lobo Corredor la ayudó a levantarse, con el rostro sombrío. «Ahora lo sabemos», dijo en voz baja. «Nos declara la guerra. Tenemos que avisar a tu gente». Sara le agarró del brazo, pero primero se volvió hacia el escritorio buscando con renovada urgencia. «Tiene que haber pruebas de lo que realmente está haciendo». Nubes oscuras se acumulaban fuera de la ventana. Se avecinaba una tormenta en más de un sentido. Los dedos de Sara temblaban mientras manipulaba el cierre oculto en el escritorio de Thomas, el que había descubierto durante sus días más oscuros en esta casa. El doble fondo se abrió de golpe, revelando una carpeta de cuero atada con una cuerda. «Toma», susurró. «Esto es nuevo». Running Wolf se mantuvo alerta mientras desataba el paquete. En el interior se derramaron cartas, documentos de aspecto oficial con sellos gubernamentales, correspondencia personal y... «No», susurró Sara, sosteniendo un papel amarillento. «Esto no puede ser». Era un certificado de matrimonio fechado 15 años atrás. Thomas Blackwood y Catherine Wilkins. En el margen, una nota manuscrita. «Accidente. Se cayó del caballo». Otro certificado de hace 12 años, Mary Sullivan, nota al margen, fiebre. Y Elizabeth Cooper hace 8 años, desaparecida, presuntamente ahogada, pero fueron los documentos más recientes los que le helaron la sangre. Escrituras de propiedad, derechos mineros, mapas del territorio Lakota con depósitos de oro marcados con la precisa letra de Thomas. Y cartas del propio gobernador territorial, prometiendo apoyo militar una vez que se establecieran pruebas suficientes de la agresión india. «Está inventando incursiones», dijo Sara, «creando una excusa para tomar sus tierras, el oro». Un silbido agudo cortó el aire, la señal de advertencia de su vigía. «Viene alguien», dijo Loba Veloz, alejándola del escritorio. Pero ya era demasiado tarde. La puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a Thomas con 2 hombres armados. «Bueno», dijo con voz arrastrada, apuntando con una pistola. «La esposa pródiga regresa». Sara se aferró a los papeles contra su pecho. Loba Veloz se movió, con gracia fluida, colocándose entre ella y las armas. «Tus crímenes han sido revelados», dijo con calma. «No más mentiras». Tomás se rió con un sonido desagradable. «¿Mentiras? Yo no soy el que finge ser civilizado». Sus ojos se fijaron en el brazalete de casada de Sara. «Entonces es verdad. Te has vuelto nativa. Abres las piernas para este salvaje».
Mejor un salvaje que un asesino, escupió Sara. Catherine, Mary, Elizabeth, descubrieron tu verdadera naturaleza demasiado tarde como yo. El rostro de Thomas se torció. Deberías haberte quedado lejos, Sara. Podrías haber dejado que la gente pensara que los indios te mataron. Ahora, amartilló la pistola. Tendré que hacerlo por las malas. Todo sucedió a la vez. Lobo Veloz se movió como un rayo, haciendo a un lado el arma cuando ésta disparó. Sara arrojó la pesada cartera a los otros guardias, esparciendo papeles por todas partes. Marta apareció en la puerta, balanceando una sartén de hierro fundido con sorprendente precisión. «¡Corred!», gritó la criada. «¡Por las escaleras de atrás!». Corrieron. Los disparos estallaron detrás de ellos, astillando la barandilla de madera. Las piernas de Sara ardían mientras bajaban volando las escaleras de servicio. Todavía tenía en sus manos los papeles más comprometedores, pruebas de los asesinatos de Thomas y sus planes para la tribu. Aparecieron más guardias al pie de las escaleras. Lobo Veloz agarró un pesado perchero y lo hizo rodar como un ariete. Los hombres gritaron. Los perros empezaron a ladrar afuera. Irrumpieron en la cocina. Marta señaló frenéticamente la bodega. «Un túnel va al antiguo almacén». Sara abrazó rápidamente a la valiente criada. «Ven con nosotras». Marta negó con la cabeza. «No sospecharán de mí. Vete». El sótano estaba completamente a oscuras. Sara sintió que la mano de Lobo Veloz encontraba la suya mientras avanzaban. Detrás de ellas, la voz de Thomas rugía órdenes. El túnel oculto era estrecho, lo que las obligaba a arrastrarse entre telarañas de años. Finalmente, luz al frente. Salieron jadeando al almacén abandonado. «¿Por dónde?», preguntó Lobo Veloz. «Por el bosque», jadeó Sara. «Esperarán. Que vayamos por los caballos». Corrieron hacia el bosque justo cuando los hombres a caballo empezaron a salir del rancho. Los perros aullaban, siguiendo su rastro. Sara sentía los pulmones como si fueran fuego, pero siguió adelante. Los papeles crujían contra su pecho, su peso valía más que cualquier dolor. Lobo Corredor la llevó detrás de un árbol caído mientras los jinetes pasaban como un trueno. Su brazo alrededor de ella era de acero, su respiración controlada a pesar de su huida. Se quedaron quietos, escuchando cómo el grupo de búsqueda se desvanecía en la distancia. «Volverán», susurró él. Sara asintió, intentando calmar su acelerado corazón. «Thomas no se detendrá. No ahora. No». Los ojos de Lobo Veloz eran feroces en las sombras. «Pero ahora tenemos pruebas. La ley de tu hombre blanco debe actuar. Si podemos llegar a Fort Harrison antes que él». Sara tocó los papeles. «Estos lo muestran todo. Los asesinatos, el robo de tierras, la conspiración del gobernador. Entonces corremos más rápido». Él le tocó la mejilla. Juntos. A lo lejos un trueno retumbó en la pradera. La tormenta estaba casi sobre ellos. La tormenta estalló con furia salvaje. La lluvia azotó la pradera, volviendo el suelo traicionero. Los relámpagos partieron el cielo, seguidos de truenos que sacudieron la tierra. Pero Sara y Lobo Veloz no podían detenerse, no con los hombres de Thomas todavía persiguiéndolos. Se habían visto obligados a dar un gran rodeo para llegar hasta sus caballos escondidos, ya que los perros hacían que cualquier acercamiento fuera demasiado peligroso. Ahora avanzaban a pie a través del diluvio, manteniéndose bajo los árboles cuando era posible. Los preciosos documentos estaban envueltos en la bolsa de medicina impermeable de Lobo Corredor, atada firmemente a su espalda. «¡Allí!», y señaló Sara un destello de luz de antorcha a través de la lluvia. «Están registrando el lecho del arroyo». Lobo Veloz la llevó detrás de una roca. Su pintura de guerra, aplicada apresuradamente durante un breve descanso, le recorría el rostro con rayas rojas,
Parecía uno de los espíritus guerreros de los cuentos de su pueblo. «Muchos hombres», dijo con tristeza, «se están acercando». Un caballo relinchó en algún lugar de la oscuridad, seguido de maldiciones. La tormenta jugaba a su favor, dificultando la persecución, pero también ralentizaba su propio avance hacia el fuerte Harrison. «¿A qué distancia está el fuerte?», preguntó Sara, escurriendo agua de sus faldas. «A mediodía de camino». La expresión del lobo veloz era sombría. «A un día entero de camino, si el tiempo lo permite, ¿y si no podemos hacerlo?». La pregunta la había perseguido desde su huida. «Entonces moriremos con honor». Él le tocó la mejilla. «Pero primero haremos que paguen caro». Sara se inclinó hacia su tacto. Juntos aparecieron más antorchas, ahora más cerca. Corrieron de nuevo luchando contra el viento que intentaba derribarlos. El vestido de Sara estaba lleno de barro. Sus botas chapoteaban a cada paso, pero se negó a reducir la velocidad. Una bala pasó zumbando, seguida de un grito. «Allí, junto al roble muerto». Lobo Corredor empujó a Sara hacia abajo mientras seguían sonando más disparos. Desenvainó su cuchillo, la hoja brillando como un relámpago. «Agáchate», ordenó. «Cuando me mueva, corre hacia el barranco. No te dejaré. Confía en mí, esposa». Su sonrisa era feroz. «Te encontraré». Antes de que pudiera protestar, se había ido. Una sombra que se movía entre sombras. Los gritos de sus perseguidores estallaron, seguidos de sonidos de lucha. Sara se arrastró por el barro hacia el barranco, con el corazón palpitando. Más disparos. Un grito de dolor que podría haber sido del lobo corredor. Se obligó a seguir avanzando. El barranco era una franja de oscuridad más profunda. Sara trepó y se deslizó por su empinado muro, con las espinas desgarrándole la ropa. En el fondo, el agua se agitaba con rapidez. Lobo Corredor apareció a su lado como un espíritu, respirando con dificultad. Tenía sangre mezclada con pintura, de guerra en el brazo. «¿Es tuyo?», preguntó tocando la herida. «Un pequeño corte. Su sangre fluye más libremente». Su sonrisa era de lobo. «Pero vienen más». Salpicaron río abajo, utilizando el agua para ocultar su rastro. La lluvia se hizo más intensa, el arroyo crecía a cada minuto que pasaba. Pronto tendrían que elegir entre un terreno más elevado y refugiarse. Un grito de caballo atravesó la tormenta, seguido de una voz familiar. «¡Encontradlos! $100 al hombre que me traiga la cabeza del salvaje». Thomas, demasiado cerca. Lobo Corredor arrastró a Sara a un hueco bajo unas raíces sobresalientes. Se apretaron, sin apenas respirar, mientras los caballos pasaban por encima. La lluvia goteaba entre las raíces, pero Sara apenas se dio cuenta. Su mundo se había reducido al sonido de los cascos y al latido del corazón del Lobo Corredor contra su espalda. Los minutos se alargaron como horas. Finalmente, los sonidos se desvanecieron. «Se han separado», susurró Lobo Corredor. «Intenta rodearlos». «No podemos quedarnos en el barranco», dijo Sara. «El agua está subiendo». Él asintió. «Debemos llegar a terreno elevado. Hacer una posición si es necesario». Subieron con cuidado, probando cada asidero. La cresta de arriba les daría una vista del camino del fuerte, si podían llegar a él a través de la tormenta. A mitad de camino, el pie de Sara resbaló. Running Wolf la agarró antes de que pudiera caer, pero las rocas cayeron por la pendiente. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz de guardia, casi perdida en el viento. Se quedaron paralizados. Sara pudo ver la silueta del hombre contra el cielo, con el rifle en ristre. Un grito habría hecho que todo el grupo de Thomas se abalanzara sobre ellos. La mano del lobo veloz se aferró a su cuchillo, pero antes de que pudiera moverse, la naturaleza intervino. Un rayo cayó sobre un árbol cerca del guardia con un estruendo ensordecedor. El hombre se agachó para protegerse mientras las ramas en llamas caían con estrépito. En medio del caos,
Sara y Lobo Veloz llegaron a la cresta. Corrieron a través de la oscuridad, alejándose de los gritos que venían detrás de ellos. La furia de la tormenta aumentó, como si los propios espíritus estuvieran protegiendo su huida. Cuando finalmente se detuvieron para descansar, acurrucados bajo una manta de búfalo que Lobo Veloz había mantenido seca de alguna manera, Sara sintió que la esperanza aumentaba. Habían sobrevivido a lo peor de la persecución. Ahora solo tenían que llegar al fuerte antes de que Thomas pudiera reunir a sus fuerzas. «Duerme», dijo Lobo Veloz en voz baja. «Yo vigilo». Sara tocó la herida de su brazo. «Despiértame para curarla, ya está curando». Él la besó suavemente. «Como a ti me hace más fuerte». Los tambores de la tormenta retumbaron por la pradera, llamándolos a la batalla que estaba por venir. El amanecer se abrió frío y gris sobre Fort Harrison. Sara y Running Wolf observaron desde la cubierta de matorrales mientras el guardia de la mañana cambiaba de turno. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo limpio, pero sus problemas estaban lejos de terminar. «Más soldados de lo habitual», murmuró Running Wolf. Thomas envió un mensaje. Sara estudió el diseño del fuerte. Había estado aquí una vez con Thomas, cuando todavía creía en sus mentiras. Los aposentos del oficial al mando estaban en el centro, frente al patio de armas. Allí estaba su mejor oportunidad. «El coronel Baker», dijo, «es un hombre justo. Si podemos llegar a él con estos documentos». Una conmoción en las puertas llamó su atención. El teniente Parker entró a caballo, con el uniforme salpicado de barro. El corazón de Sara se hundió al reconocer los papeles que llevaba. «Las pruebas falsas de Thomas», dijo Lobo Veloz. «Ahora solo esperan las órdenes del gobernador. Entonces no tenemos elección». Sara enderezó los hombros. «Entramos ahora antes de que lleguen esas órdenes». Lobo Veloz le tocó la mejilla. «Disparan a los indios en cuanto los ven». «No, conmigo». Ella le agarró la mano. «Eres mi marido. Tendrán que escucharme». Sus ojos se suavizaron. A su manera ya estaban casados, pero Sara sabía lo que había que hacer para que los hombres blancos reconocieran su vínculo. «La capilla», dijo. «El padre Michael es nuevo aquí. No le debe ningún favor a Thomas. Si nos casa como es debido, ¿harías eso? ¿Unir tu vida a la mía ante tu Dios también? Mi corazón ya es tuyo». Tocó su pulsera de matrimonio. «Pero esto nos dará protección bajo la ley del hombre blanco. No pueden separar a un marido y una mujer legales sin causa». Lobo Corredor lo consideró y luego asintió. «Vamos juntos. Pero primero...» Abrió su bolsa de medicinas y sacó pintura sagrada. Con trazos experimentados, marcó su frente con el símbolo de protección de su tribu. Luego, le puso algo en la mano. Un simple anillo de oro. «Lo cogí del estudio de 1900. No más», explicó. «Pensé que podrías necesitarlo». Sara sintió un nudo en la garganta. Incluso en su huida desesperada, había pensado en esto. Se acercaron al fuerte abiertamente, Sara caminando ligeramente por delante. Los guardias levantaron sus rifles. «¡Alto ahí! Señora, aléjese del indio». Sara levantó las manos. «Soy Sara Mitchell. Este es Running Wolf, jefe de la banda de Ghost Ridge. Buscamos al padre Michael por un asunto urgente». Los guardias intercambiaron miradas inciertas. Sara mantuvo la voz firme. «Haced venir al coronel Baker si es necesario. Pero sabed que se cometerá una gran injusticia si nos retrasáis». Algo en su tono, o tal vez la extraña visión de una mujer blanca junto a un guerrero lakota, les hizo dudar. Finalmente, uno asintió. «Soldado, ve a buscar al sacerdote. Y al coronel. Los mantendremos cubiertos». El padre Michael llegó primero, con su joven rostro preocupado. Sara le explicó rápidamente, mostrándole las pruebas de los crímenes de Thomas. «Debemos exponer un gran mal», concluyó. «Pero primero les pedimos que nos casen».
Ahora, antes de que nadie pueda detenerlo, el sacerdote los estudió a ambos. ¿Entienden lo que están pidiendo? ¿Las consecuencias? El amor no entiende de colores, dijo Sara con firmeza. Y el tiempo apremia. El padre Michael se enderezó. Entonces procedamos. La ceremonia fue breve, pero sagrada. Corriendo Lobo pronunció sus votos en un inglés cuidado, sin apartar los ojos del rostro de Sara. Ella respondió en lakota, con palabras que transmitían la verdad de su corazón. Cuando el padre Michael los declaró casados, el sol de la mañana se abrió paso entre las nubes. El coronel Baker llegó y los encontró firmando el registro de matrimonio. Su rostro se oscureció al ver a Running Wolf, pero Sara se adelantó con los documentos. Señor, estos prueban los crímenes de Thomas Blackwood, tanto contra blancos como contra indios. Las incursiones que él denuncia son mentiras, destinadas a robar tierras lakotas para la minería de oro. El coronel comenzó a leer. Su expresión se volvió grave. Las botas golpeaban los pasillos de madera. Llegaban más soldados. ¡Coronel!, interrumpió el teniente Parker. Los hombres de Blackwood se acercan al fuerte. Afirman que este indio ha secuestrado. Este indio, interrumpió Baker, está legalmente casado con la señorita Mitchell, o mejor dicho, con la señora Running Wolf. Le mostró los documentos de Thomas. Y parece que el señor Blackwood tiene mucho de lo que responder. El alivio hizo que a Sara se le doblaran las rodillas. Running Wolf la sujetó. Su tacto era suave a pesar de la tensión que lo recorría. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Ahora, dijo Baker con tristeza, averiguamos qué clase de hombre es realmente Thomas Blackwood, porque acaba de entrar por nuestras puertas. Thomas Blackwood entró en la oficina del coronel como si fuera el dueño. Su abrigo salpicado de barro no pudo ocultar el costoso corte de su ropa. Se detuvo en seco al ver a Sara y a Running Wolf de pie juntos, con las manos unidas. Coronel Baker se recuperó con suavidad. Veo que ha capturado al salvaje que robó a mi esposa. Interesante elección de palabras, dijo Baker, rebuscando entre los documentos de su escritorio, especialmente teniendo en cuenta lo que estoy leyendo aquí. Mentiras, sin duda. La sonrisa de Thomas era fría. Los indios son conocidos por sus engaños. Parece que esto está en su mano, en realidad. Baker levantó una carta, incluyendo esta correspondencia con el gobernador Stevens sobre depósitos de oro en tierras lakota. El rostro de Thomas se endureció. Iba a hacerte partícipe, Baker, una parte generosa, pero si prefieres creer a alguna india, ya basta. Sara dio un paso adelante. Háblales de Catherine y de Mary y de Elizabeth. Mis anteriores esposas murieron trágicamente. Las asesinaste. La voz de Sara resonó con certeza. Igual que planeaste asesinarme cuando descubrí la verdad. Thomas se movió con una velocidad asombrosa, desenfundando una Derringer oculta, pero Running Wolf fue más rápido. Se interpuso frente a Sara mientras los soldados se precipitaban hacia adelante con las armas en alto. «¡Tírala, Blackwood!», ordenó Baker. «Sois unos idiotas», gruñó Thomas. «Esa tierra vale millones. El propio gobernador... El gobernador estará muy interesado en estos documentos», interrumpió una nueva voz. El alguacil James Clayton ocupó el umbral, con el rostro curtido y sombrío. Sara lo recordaba. Había investigado la desaparición de Elizabeth, aunque la influencia de Thomas había enterrado el caso. «Alguacil», dijo Thomas con cuidado. «Este es un asunto local. 3 esposas muertas lo convierten en federal». Clayton mostró un telegrama. «Acabo de recibir la confirmación de Boston. La familia de Catherine Wilkins nunca creyó que su muerte fuera un accidente. Han estado reuniendo pruebas durante años». Thomas apretó el arma con fuerza. Sus ojos se movían rápidamente entre las caras, buscando aliados. No encontró ninguno. «Teniente Parker»,
intentó. Piense en su carrera, en su futuro. Ríndase, Blackwood. Parker parecía enfermo. Nunca me apunté a asesinar. Running Wolf habló por primera vez, con voz tranquila, pero poderosa. Tu propia codicia te traiciona, Wasiku. Incluso tus amigos comprados te abandonan ahora. Salvaje. Thomas apuntó con la Derringer hacia Running Wolf. Sonaron varios disparos. Thomas se tambaleó, con el pecho enrojecido. La pistola humeante del alguacil Clayton bajó lentamente. «Llevo 3 años esperando para hacer esto», dijo el alguacil, «desde que encontré el chal de Elizabeth en ese arroyo». Sarah se dio la vuelta cuando Thomas cayó, enterrando su rostro en el pecho de 1900. Lobo Corredor. Había terminado, por fin había terminado, pero Lobo Corredor se puso rígido, apretando sus brazos alrededor de ella. «Aún no he terminado». Más botas en el pasillo. Un soldado irrumpió, saludando frenéticamente. «Coronel, jinetes que se acercan desde el este, una escolta militar ondeando los colores del gobernador». Baker maldijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo?» «20 minutos, señor, quizá menos». El coronel miró los documentos esparcidos por su escritorio y luego el cuerpo frío de Thomas. «Alguacil, ¿cuál es la jurisdicción aquí?» «Los asesinatos le dan autoridad». «Sobre Blackwood, sí». Clayton enfundó su pistola. «Pero las órdenes del gobernador sobre las tierras lakotas. Eso es asunto territorial». A Sarah se le hundió el corazón. Incluso muertos, los planes de Thomas podrían seguir destruyendo al pueblo de Lobo Corredor. Pero Baker sonreía con tristeza. «Teniente Parker, ha servido bajo mis órdenes durante 2 años. Su padre sirvió conmigo en la campaña de México. ¿Está preparado para testificar sobre los intentos de Blackwood de sobornarle? ¿Sobre sus planes para fabricar pruebas contra los lakotas?» Parker se enderezó. «Sí, señor, todo. Buen hombre». Baker recogió los documentos rápidamente. «Padre Michael, necesitaremos su firma como testigo de algunas declaraciones. Y señora Running Wolf». El uso de su nuevo nombre fue deliberado. «Creo que usted y su marido tienen una gran historia que contarle al gobernador». Sarah agarró la mano de Running Wolf. «Cada palabra es verdad. Entonces, preparémonos». Los ojos de Baker brillaron con luz de batalla. «Porque este fuerte se alza sobre tierra sagrada, tierra donde la justicia importa más que el oro». Afuera, el sol se abrió paso entre las nubes, pintando el mundo en tonos de esperanza y advertencia. Se había ganado una guerra, pero quedaba una batalla. Sarah tocó su pulsera de matrimonio y luego el anillo de oro que ahora lo unía. «¿Juntos?», preguntó Running Wolf en voz baja. «Siempre», respondió ella en su idioma y en el de él. El gobernador Stevens entró en Fort Harrison como una tormenta que se avecina, con los cascos de su escolta militar retumbando por el patio de armas. Sarah lo observó desde la ventana de la oficina. Del coronel, mientras desmontaba, un hombre alto con un abrigo caro, con el pelo plateado brillando a la luz del sol. El poder emanaba de él como un trueno. «Recuerda», murmuró Baker, «déjame hablar primero». Las botas del gobernador resonaron en el suelo de madera. Sarah enderezó la espalda, sintiendo la sólida presencia del lobo veloz a su lado. Se habían limpiado lo mejor que pudieron, pero aún mostraban signos de su noche en la tormenta. «Deja que el gobernador lo vea», pensó. «Deja que vea lo que cuesta la verdad». «¡Coronel Baker!», retumbó Stevens, entrando a grandes zancadas. «Confío en que haya resuelto el problema con los indios». Se detuvo en seco, contemplando la escena. La placa del alguacil Clayton, el alzacuello del padre Michael, las manchas de sangre de Thomas aún en el suelo. «¡Gobernador!», Baker saludó. «Tenemos una situación que discutir. ¿Dónde está Blackwood?» «Muerto», dijo Clayton con frialdad. «Le dispararon al resistirse al arresto por los asesinatos de sus esposas anteriores». El rostro de Stevens se ensombreció. «¿Asesinatos? Imposible. Thomas Blackwood era un asesino.
interrumpió Sarah, incapaz de permanecer en silencio. ¿Y un ladrón? ¿Esas redadas que denunció? Mentiras para robar tierras de los Lakotas, tierras que sabías que tenían oro. Cuida tu tono, mujer, respetó Stevens. Has sido corrompida por salvajes. Claramente, Lobo Corredor dio un paso adelante. Su voz llevaba el peso de generaciones. Ella dice la verdad. Aquí está la prueba. Expuso los documentos uno por uno. Las cartas de Thomas al gobernador, los estudios mineros, los informes falsificados, de las incursiones. Y por último, la prueba de los asesinatos. Cartas de mujeres muertas que deberían haber sido quemadas, pero que Thomas había guardado como trofeos. El rostro de Stevens palideció y luego se sonrojó. Esto no prueba nada. Coronel, le ordeno que arreste a este indio y a cualquiera que conspire con él. Pido perdón, señor, intervino Parker, pero ya he prestado declaración jurada sobre los intentos del señor Blackwood de sobornarme, sobre los informes falsos. Yo también, añadió el padre Michael en voz baja. Y tengo 3 investigaciones de asesinato que conducen directamente a la oficina del gobernador territorial, dijo Clayton. Parece que se hicieron algunos pagos interesantes para acallar las investigaciones. Stevens miró alrededor de la habitación, sin ver aliados. Su mano se dirigió hacia su abrigo. «Yo no lo haría», dijo Baker en voz baja. Su pistola ya estaba desenfundada. La jurisdicción del alguacil Clayton abarca tanto la corrupción como el asesinato. «Sois todos unos estúpidos», espetó Stevens. «Esa tierra vale una fortuna. El territorio necesita ese oro para desarrollarse, para la civilización». «El territorio necesita justicia», dijo Sarah, «para toda su gente». Stevens se volvió hacia ella con la furia retorciendo sus rasgos. «¿Justicia? Traicionas a tu propia raza, prostituyéndote con un salvaje». Lobo Veloz se movió como un rayo. En un momento, Stevens estaba de pie, y al siguiente estaba inmovilizado contra la pared, con un cuchillo en el cuello. «Es mi esposa», dijo Lobo Veloz con calma. «Si vuelves a hablar de ella, ni siquiera la ley del coronel te salvará». «Lobo Veloz». Sarah le tocó el brazo. «No merece la pena». Lentamente Lobo Veloz retrocedió. Stevens se desplomó, su máscara de poder hecha añicos. «Gobernador Stevens», dijo Clayton formalmente, «queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, corrupción en el cargo y violación de los derechos de los tratados. El coronel Baker lo retendrá aquí hasta que lleguen las autoridades federales». «No pueden hacer esto», susurró Stevens. «Tengo amigos en Washington que huirán como ratas de un barco que se hunde», terminó Baker. «Cuando vean estos documentos, cuando escuchen el testimonio de un teniente respetado, un sacerdote y una mujer blanca casada con un jefe Lakota. El territorio necesita paz más que oro». Mientras los soldados se llevaban a Stevens, Sarah sintió cómo la tensión abandonaba su cuerpo. Corriendo, Lobo la cogió cuando se le doblaron las rodillas. «Descansa ahora», murmuró. «La batalla está ganada». «No todo», dijo ella. «Las tierras de tu pueblo están protegidas», les aseguró Baker. «Enviaré un mensaje a Washington recomendando que se restablezcan por completo los derechos del tratado de la banda de Ghost Ridge. Con las pruebas de la corrupción de Stevens, querrán evitar cualquier indicio de irregularidad». Afuera, el sol había salido por completo. Sarah podía ver las colinas sagradas donde la gente de Running Wolf había vivido durante generaciones. Seguirían allí, gracias a la verdad, la justicia y el amor que traspasaban fronteras. «Llévame a casa», le susurró a Running Wolf. Su sonrisa era el amanecer que se abría paso entre las sombras. «Sí, a nuestro hogar». La primavera llegó temprano al territorio de Dakota ese año. A medida que la última nieve se derretía en las colinas sagradas,
Los cambios se extendieron por la tierra como los cálidos vientos Chinook. Sarah compareció ante el Tribunal Territorial de Bismarck con voz firme para testificar sobre los crímenes de Thomas. Running Wolf se sentó en la galería, el primer jefe Lakota al que se le permitía presenciar tales procedimientos. Su presencia causó revuelo, pero nadie pudo negar su derecho a estar allí. «Y estos documentos», dijo el juez federal, mostrando las pruebas que habían recuperado, «¿los encontró en el estudio del señor Blackwood?» «Sí, su señoría, junto con la prueba de su conspiración con el gobernador Stevens para robar las tierras de los Lakotas». La sala de audiencias zumbaba. Stevens estaba sentado con sus abogados, con el rostro gris. Sus poderosos amigos le habían abandonado tal y como predijo Baker. El alguacil Clayton presentó las pruebas sobre las esposas asesinadas de Thomas. La familia de Catherine testificó por telégrafo desde Boston. El hermano de Elizabeth lloró abiertamente cuando Sarah describió cómo encontró las pertenencias de su hermana en el baúl de Thomas. «El territorio ha vivido días oscuros», declaró finalmente el juez. «Pero la justicia viene con la luz». Stevens fue condenado a 20 años. Sus conspiradores enfrentaron destinos similares, pero fue la siguiente declaración del juez la que más significó. «En cuanto a los derechos de tratado de la banda de Ghost Ridge», anunció, «este tribunal no encuentra pruebas de redadas o violaciones. Sus tierras quedan protegidas por la ley federal, con el pago de daños y perjuicios por falsas acusaciones». Running Wolf recibió la noticia con estoicismo, pero Sarah vio la alegría en sus ojos. Esa noche se encendieron hogueras de celebración en el campamento Lakota. Los tambores hablaban de victoria, de errores corregidos. El teniente Parker, recién ascendido a capitán, trajo noticias de Fort Harrison. «El coronel Baker os envía sus saludos», les dijo. «Ha sido nombrado gobernador interino hasta que Washington envíe un sustituto». «Una buena elección», dijo Running Wolf. Otros asintieron. Baker había demostrado ser un amigo tanto de los colonos como de las tribus. Siguieron más cambios. Marta, la valiente criada de cocina que les había ayudado a escapar, se convirtió en la cocinera principal del fuerte. También empezó a enseñar a las mujeres colonas las formas lakotas de utilizar las hierbas y plantas de la pradera. El padre Michael fundó una escuela donde los niños blancos e indios podían aprender juntos. Sarah solía ayudarle a enseñar, pasando con facilidad del inglés al lakota. Ver a los niños jugar juntos, compartir historias y tradiciones, le dio esperanza para el futuro. La boda de Ciervo Veloz con un joven sargento del ejército causó otro revuelo. Pero después del ejemplo de Sarah y Lobo Veloz, tales uniones se hicieron más aceptadas. El amor, la gente empezó a entender, no conocía fronteras. Una brillante mañana, Sarah cabalgó con Lobo Veloz hasta el acantilado donde se habían conocido. El lugar donde había tirado el anillo de Thomas ahora estaba cubierto de rosas silvestres. «Muchas cosas han cambiado», y dijo Correcaminos, ayudándola a desmontar. «Pero esto no», le tocó la mejilla suavemente. «Esto no», asintió ella, inclinándose hacia su tacto. «Nunca esto». Se acercó un jinete, uno de los jóvenes guerreros. «Jefe, jinetes de Washington traen noticias». En el campamento encontraron a un comisionado del gobierno esperando. Llevaba documentos oficiales con sellos pesados. «El presidente ha revisado su caso», anunció. «A la luz de los recientes acontecimientos y de las recomendaciones del coronel Baker, desea establecer nuevas relaciones con la banda de Ghost Ridge. El tratado propuesto no se parecía a ninguno anterior. Reconocía la soberanía de los Lakota sobre sus tierras sagradas, al tiempo que establecía acuerdos comerciales justos con los asentamientos cercanos.
y lo que es más importante, reconocía los matrimonios entre tribus y colonos, otorgando protección legal a tales uniones. Vuestro matrimonio, dijo el comisionado a Sarah y Running Wolf, nos ha mostrado un camino mejor. Quizás sea hora de que todas las personas aprendan unas de otras. Esa noche, mientras el sol pintaba las colinas de dorado, Sarah se sentó con la abuela Hace Medicina. La anciana estaba tejiendo una nueva manta, una que combinaba los patrones tradicionales de los Lakotas, con diseños que Sarah le había mostrado de colchas del este. Buena medicina, dijo la abuela en inglés, tocando el dibujo. Dos caminos se convierten en uno. Sarah se tocó la barriga, que seguía siendo su secreto. Sí, dos caminos, un sendero. Lobo Corredor los encontró allí al atardecer. Llevaba algo envuelto en piel suave, un escudo nuevo en el que había estado trabajando. El diseño mostraba un águila y una paloma volando juntas contra un sol naciente. Para el futuro, dijo, mostrándoselos, para recordarnos que el amor es más fuerte que el odio, la verdad es más poderosa que la mentira. Sarah se apoyó en él, observando cómo aparecían las estrellas del atardecer. Habían luchado por esta paz, habían sangrado por ella, pero finalmente había llegado la justicia. Como la hierba primaveral que brota de la nieve derretida, la esperanza se alzaba en el territorio. Su hijo crecería en un mundo donde dos culturas podrían encontrarse en armonía, donde la sabiduría antigua y las nuevas formas podrían fortalecerse mutuamente, donde el amor podría salvar cualquier división. Los tambores comenzaron su canción vespertina, llevando su historia a las colinas sagradas. Y en esa música Sarah escuchó el latido de un nuevo corazón para esta tierra salvaje y hermosa. El verano maduraba en la pradera, pintando las colinas de flores silvestres. Sarah estaba sentada en la entrada de su tipi, trabajando en un proyecto especial, una cuna decorada con diseños tanto lakota como europeos. Su barriga había crecido lo suficiente como para que la noticia ya no pudiera ocultarse, aunque Lobo Veloz lo había sabido desde el principio, afirmando que lo había visto en sus ojos. El niño será fuerte, había declarado la abuela Makes Medicine, mientras preparaba un té especial para las náuseas matutinas de Sarah. Nacido de dos linajes fuertes, ahora toda la tribu se estaba preparando para el nacimiento. Las mujeres traían regalos, pieles curtidas, diminutos mocasines, amuletos de cuentas para la protección. Incluso los colonos de las granjas cercanas contribuían, enviando telas para colchas y ropa pequeña. Sarah levantó la vista de su bordado de abalorios y vio que Lobo Corredor se acercaba. Llevaba algo cuidadosamente envuelto en su mochila de medicinas. Un regalo, dijo sentándose a su lado, de nuestro último viaje a Fort Harrison. Dentro de la mochila había un libro, una colección de cuentos infantiles de ambas culturas. El padre Michael había ayudado a encuadernarlo, combinando cuentos lakotas, escritos en ambos idiomas, con cuentos clásicos europeos. Para enseñar, explicó Lobo Corredor, para que nuestro hijo conozca todos los caminos. Sarah recorrió la cubierta de cuero, con lágrimas en los ojos. Es perfecto. Su paz se vio interrumpida por el sonido de cascos. Cierva Veloz se acercó a caballo con su marido, el sargento, a su lado. «¡Hermano!», gritó. «Vienen jinetes, pero esta vez traen buenas noticias. El agente indio trae los suministros prometidos». La carreta de la agencia llegó al atardecer, cargada con las herramientas y semillas prometidas en el nuevo tratado. Pero lo más importante es que traía cartas y noticias de otras tribus y asentamientos. 3 matrimonios más como el suyo el mes pasado, informó el agente, compartiendo café con ellos. Y más tribus preguntando por el programa escolar. Las cosas están cambiando.
Lobo Corredor asintió. El cambio llega como un río. Puedes luchar contra él o aprender a nadar en nuevas aguas. Sara lo observó coordinar la distribución de suministros. Su liderazgo natural atraía el respeto tanto de los indios como de los blancos. Había comenzado a enseñar a los guerreros más jóvenes a leer contratos en inglés, manteniendo al mismo tiempo las formas tradicionales. El futuro, decía, requería caminar en ambos mundos. Esa noche, incapaz de dormir, Sara lo encontró añadiendo al recuento de invierno la historia pictórica de su pueblo. Además de los símbolos tradicionales, ahora incluía fechas y nombres, escritos. «¿Qué pintarás este año?», preguntó ella, acomodándose a su lado. «Muchas cosas», señaló varios símbolos. «La gran batalla por la justicia, la nueva paz, pero lo más importante». Dibujó una pequeña figura que combinaba los símbolos de corazón y nueva vida. Sara se tocó el vientre mientras el bebé daba una patada. «Esta noche está fuerte». Ella corrigió corriendo Lobo con una sonrisa. Su debate continuo sobre el género del niño se había convertido en una broma entre ellos. Una brisa fresca traía el aroma de la salvia y la hierba dulce. De los tipis cercanos llegaban los suaves sonidos de las familias preparándose para pasar la noche. Madres cantando a los niños, ancianos contando historias, el ritmo pacífico de la vida continuando. «Hoy he recibido una carta de Boston», dijo Sara. «Mi tía quiere venir a visitarnos cuando nazca el bebé». Running Wolf levantó una ceja. «¿La tía que me llamó salvaje en su última carta?». Está tratando de entender. Sara se apoyó en él. «Dice que quiere conocer a su sobrina o sobrino nieto, sin importar su herencia. Entonces le damos la bienvenida». Tocó la mejilla de Sara. «Como tu gente me dio la bienvenida a mí». Sara pensó en aquella noche en el acantilado cuando tuvo que elegir entre la muerte y confiar en un extraño. Cómo aquel acto de fe había conducido a este momento, a este amor, a este futuro que crecía dentro de ella. «Nuestra gente», corrigió ella con delicadeza. La sonrisa del Lobo Corredor fue tierna cuando la abrazó. Juntos observaron las estrellas girar sobre sus cabezas, las mismas estrellas que habían guiado a sus pueblos durante generaciones. Su hijo conocería todas estas historias, llevaría 2 orgullosas líneas de sangre hacia un futuro brillante y prometedor. El viento nocturno cantaba a través de la hierba, llevando las antiguas voces de la tierra. Y en esa canción, Sara escuchó la esperanza para todos los niños que aún estaban por venir, niños que no conocerían fronteras de raza o cultura, solo las posibilidades ilimitadas del amor. El bebé llegó con la primera nieve del invierno, tal como había predicho abuela que hace medicina. El parto de Sara comenzó al amanecer, y las contracciones llegaban como olas en la orilla. Corazón de Lobo caminaba de un lado a otro, fuera del tipi de las mujeres, mientras Ciervo Veloz y la abuela atendían a su esposa. Dentro, Sara se aferraba a la cuerda trenzada especial que colgaba para el parto, balanceándose con cada dolor. El suave canto de las mujeres se mezclaba con la nieve que caía, creando un capullo de paz entre las contracciones. «Chica fuerte», murmuró la abuela, presionando un paño caliente en la espalda de Sara. «Viene como guerrera». «Chico», respondió Ciervo Veloz con un guiño, manteniendo su debate en todo el campamento. A Sara le daba igual el sexo del bebé. Su mundo se había reducido a la respiración y la oración y al antiguo ritmo del parto. A medida que el sol subía, sentía a su hijo moviéndose hacia abajo, listo para entrar en el mundo. Afuera se reunía más gente. La tía de Sara había llegado de Boston hacía 3 semanas y ahora estaba junto a Running Wolf, sus diferencias olvidadas en la ansiedad compartida. El padre Michael esperaba cerca, listo para realizar la bendición cristiana que complementaría la ceremonia de nombramiento Lakota.
El coronel Baker había cabalgado desde Fort Harrison con su esposa, trayendo una cuna tallada que mezclaba diseños fronterizos y nativos. Incluso Marta había cerrado su cocina para estar aquí, llevando platos tradicionales para después del nacimiento. Cuando el sol de invierno alcanzó su punto máximo, un nuevo llanto atravesó el aire. Fuerte, claro y perfecto. «¡Una niña!», gritó Ciervo Veloz. «¡Una niña preciosa!». Lobo Veloz irrumpió en la escena, olvidando su habitual dignidad. Cayó de rodillas junto a Sara, que acunaba a su hija contra su pecho. La bebé tenía los delicados rasgos de Sara, pero el color más oscuro del Lobo Veloz, y una cabeza llena de pelo negro. «Es perfecta», susurró, tocando la carita con dedos temblorosos. La abuela hizo medicina, envolvió a la bebé en la manta especial que habían preparado. Un lado decorado con símbolos de protección Lakota, el otro bordado con el escudo de armas de la familia de Sara. «Dos sangres», declaró la anciana. «Dos fuerzas. Ella unirá mundos». Las ceremonias de nombramiento se celebraron al atardecer. Según la tradición Lakota, Lobo Corredor llevó a su hija a las 4 direcciones, presentándola a los espíritus, mientras los tambores hablaban de bienvenida. Luego, el padre Michael realizó el bautismo cristiano, el agua bendecida con salvia y hierba dulce. La llamaron Catherine Dawn en inglés, en honor a la primera víctima de Thomas y al nuevo día que representaba su nacimiento. Su nombre, Lakota, elegido después de la búsqueda de la visión de Running Wolf, fue Wichapiwi, mujer estrella, por la estrella de la mañana que ilumina el camino entre la noche y el día. La tía de Sara lloró ante la belleza de la doble ceremonia, olvidando sus prejuicios anteriores mientras acunaba a su sobrina nieta. «Ella conocerá lo mejor de ambos mundos», declaró la mujer mayor. La celebración se prolongó hasta bien entrada la noche. Colonos e indios se mezclaron libremente, compartiendo comida e historias. Los niños jugaban juntos mientras los ancianos de ambas comunidades intercambiaban sabiduría sobre la crianza de hijas fuertes. Más tarde, en la tranquilidad de su tipi, Sara amamantó a Catherine mientras Lobo Corredor añadía al conteo de invierno. Junto al símbolo del nacimiento de su hija pintó una nueva marca. 2 círculos entrelazados que representaban a sus pueblos unidos. «Mira lo que hemos hecho», susurró Sara, tocando los dedos perfectos de la bebé. «No solo ella, todo esto, paz, comprensión. Ella lo llevará adelante», dijo Lobo Veloz. «Sus hijos y los hijos de sus hijos», sonrió. «Aunque tal vez le demos hermanos y hermanas para que la ayuden». Sara se rió suavemente. «Déjame recuperarme de esta primero». Catherine se movió, parpadeando hacia ellos con ojos que contenían toda la sabiduría de sus antepasados. En su rostro podían ver el futuro, uno en el que las divisiones se desvanecían y las viejas heridas se curaban. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo de un blanco inmaculado. Los tambores se habían callado, pero su eco permanecía en el aire, hablando de esperanza, legado y amor que trascendían todas las fronteras. Pronto llegaría la primavera, trayendo nuevos crecimientos y posibilidades. Su hija aprendería a caminar entre mundos con la misma naturalidad con la que respira, llevando la fuerza de 2 pueblos orgullosos en sus venas. Pero por ahora, en este momento perfecto, Sara y Running Wolf simplemente se abrazaron, viendo dormir a su milagro. La estrella de la mañana se levantaría pronto, al igual que su hija, se levantaría para iluminar el camino de los demás. Y en esa luz, todos los caminos se convertirían en uno. La primavera regresó al territorio de Dakota, pintando las colinas con flores silvestres y promesas. Sara estaba de pie al borde del acantilado donde había comenzado su viaje, Catherine bien sujeta a su espalda en un portabebés de cuentas.
La mano de Running Wolf estaba caliente en la suya mientras veían cómo el amanecer pintaba el mundo, en tonos dorados. «Es difícil creer que fue hace solo un año», dijo Sarah en voz baja, «aquella noche en la tormenta». «Fuiste valiente entonces», respondió Lobo Veloz. «Ahora soy más valiente». Tocó la mejilla de Catherine mientras el bebé gorjeaba. «Enseñando a nuestra hija el valor». Debajo de ellos, el territorio estaba despertando. Habían surgido nuevos asentamientos, pero esta vez trabajaban con las tribus en lugar de contra ellas. La escuela que el padre Michael había fundado ahora tenía 6 profesores, 3 blancos y 3 lakotas. Los niños aprendían ambos idiomas, ambas formas de ver el mundo. La tía de Sarah se había quedado después del nacimiento de Catherine y acabó abriendo un puesto comercial especializado en combinar artesanía nativa y de la frontera. Sus cartas al este ayudaron a otras familias a comprender la verdad sobre la vida en el territorio. La banda de Ghost Ridge prosperó gracias al nuevo tratado. El estilo de liderazgo de Running Wolf, que unía las viejas costumbres con las nuevas, se convirtió en un modelo para otras tribus. Incluso ahora llevaba tanto su bolsa de medicina tradicional como una carta de Washington sobre la ampliación del programa educativo. «Mira», señaló Sarah hacia el valle. Se acercaba un grupo de jinetes. Swift Deer y su marido, Sargento, lideraban un grupo de parejas mestizas que buscaban construir casas cerca de la tribu. «El mundo cambia», dijo Running Wolf, «como el río cambia de curso, para mejor», añadió Sarah, pensando en la tumba de Thomas, sin nombre ni luto, el último rastro del antiguo odio. Catherine eligió ese momento para reírse, alcanzando una mariposa que bailaba en la brisa matutina. Sus pequeñas manos, ni completamente blancas ni completamente lakotas, ayudarían a dar forma al futuro de esta tierra. Marta lo había dicho mejor en la ceremonia de bautismo de la bebé. Ella no es la mitad de nada. Tiene doble bendición. Lleva la fuerza de 2 pueblos en su corazón. La estrella de la mañana seguía brillando tenuemente mientras el sol se elevaba más alto. Mujer estrella, la llamaban en la lengua antigua. Una luz para guiar el camino entre los mundos. Lobo Corredor acercó a Sarah. Su beso tan tierno como la primera noche en que decidieron confiar en el amor por encima del miedo. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó. Sarah pensó en las paredes de ladrillo y las rígidas reglas de Boston, en la vida que podría haber tenido. Luego miró la sonrisa de su hija, brillante como el amanecer, y los ojos de su marido, profundos, de sabiduría y amor, solo que no nos encontramos antes, respondió. Juntas descendieron del acantilado, dejando atrás el lugar donde la elección desesperada de una mujer había ayudado a cambiar el corazón del territorio. Sus huellas se fusionaron en el rocío de la mañana, 2 caminos que se convierten en uno, tal y como los espíritus antiguos siempre habían sabido que podían. Y en lo alto, la estrella de la mañana brillaba, iluminando el camino para todos, aquellos lo suficientemente valientes como para seguir al amor a través de cualquier frontera.